Shalom, shalom, Rabotai, que el Eterno, quien es bondadoso y misericordioso, les dé un día esplendoroso y grandioso, lleno de gran bendición y mismo. Bueno, estamos capítulo 6 de Meir 1, dice así: Salió Yeshua de allí, regresó a su comarca y sus talmidim lo seguían. Y llegando a el Shabbat, comenzó a enseñar en la sinagoga, y la mayoría de los que escuchaban se asombraban diciendo: ¿de dónde obtuvo estas interpretaciones de la Torá? ¿Y cuál es la sabiduría que le ha sido dada? ¿Y cómo ha recibido este poder de hacer este tipo de milagros que son hechos por sus manos? ¿No es este alfarero, el hijo de Miriam y hermano de Jacob y de Joseph y Yehudá y de Simón? Y no pertenecen a nuestra comunidad sus hermanas que están entre nosotros. Y Yeshua les decía: no hay profeta sin honra, sino en su tierra, entre sus parientes y en su propia casa, y no le fue permitido hacer ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos imponiendo sobre ellos sus manos. Y Yeshua estaba asombrado por la falta de emuná que había en ellos, y recorría las aldeas de la comarca explicando la Torá. Qué difícil a veces es el tener fe. A veces se sobreentiende uno podría decir que todos, absolutamente todos tienen fe, y no es cierto. Creerle a Dios y obedecerle a Dios son dos cosas que son parte de la fe, pero que en muchas ocasiones no se generan dentro del corazón del hombre. Y esto causa de alguna manera grandes, pero grandes devastaciones en la vida de la persona. En el caso del pueblo, la aldea donde Yeshua vivió por tantos años y creció, esto causaría de alguna manera que aun cuando la gente le conocía, y muchas veces este es el problema es que ya está catalogado, fichado, entendido, comprendido quién es, cómo es, por qué, todo aquello. Muchas veces esto encasilla a una persona, define una persona en carácter, forma de ser y todo aquello. Sin embargo, aquí Yeshua estaba haciendo cosas extraordinarias que nadie, ni en la aldea, ni fuera de la aldea, ni el mismo Jerusalén habían hecho, ni siquiera los profetas, y marcaba su vida de una manera extraordinaria. Sin embargo, aun cuando la gente que le conocía y conocía a su familia y la propia familia incluso, no lo podían creer, o más bien no lo creían. Tristemente, la gente que se conoce, o porque se conoce, piensa uno que es incapaz de realizar o de hacer ciertas situaciones o cosas en la vida. Sin embargo, Yeshua había de sorprender no solamente a su familia, a su aldea, sino al mismo pueblo de Israel, a la misma nación de Israel. Habría de, como decimos coloquialmente, voltear la casa de cabeza. La realidad es que Yeshua, con las obras portentosas, milagrosas que llevó a cabo, habría de dar de una manera importante al traste con muchos estereotipos y paradigmas que en su momento existían. Recordamos y recordemos que ciertamente Yeshua no vino a enseñar para que el pueblo creyera en Dios, no. El pueblo de Israel creía en Dios. No llegó para establecer los mandamientos, no. Y el pueblo de Israel conocía los mandamientos. Entonces la pregunta pertinente es: ¿para qué llegó Yeshua? Llegó Yeshua para enseñar la manera en cómo se deberían de llevar a cabo los mandamientos, cómo se debería cumplir de una manera excelente la Torá de Hashem,
a corregir las deficiencias, los pensamientos y las desviaciones que se habían creado a través de los años y en el camino, y que la generación en la cual le permitió el Eterno manifestar su bondad y su misericordia a través de él, se hiciera patente. Y en este caso tendría que corregirse todas aquellas cosas. Y una de las cosas importantes aquí es que muchas veces, aun cuando la misma gente sabía de que un Mesías habría de venir, aun cuando sabían que habría prometido el Eterno que habría de venir del linaje de David el Mesías, porque ellos sabían, mucha gente lo sabía, entonces esto causaba y causaría que con expectación esperaran el advenimiento de este enviado, en este caso el Mashiach. Sucedía pues que aún a pesar de las manifestaciones extraordinarias que se dieran, aún a pesar de las manifestaciones extraordinarias de poder que el Mashiach hizo en toda la región, en todo el país conocido, aún así no podían creer. Y como dice aquí, no es este el carpintero, no es este el carpintero, no es este el carpintero, el artesano, pues, no es este. Definitivamente lo habían encasillado y lo habían puesto ya en una condición. Pues es el carpintero, es la gente que vivió acá, y conocemos a sus hermanos, conocemos a sus hermanas, conocemos a su familia. ¿De dónde pues saca estas interpretaciones? Aun cuando le veían, aun cuando podían ver quién era él, no lo aceptaban, no lo aceptaban. Es decir, no lo aceptan. Tan es así que dice que no se pudo hacer milagros precisamente ahí por causa de la incredulidad que había allí. Una de las cosas extraordinarias es precisamente que al no creer, al no haber emuná, los milagros no se dan. Porque la realidad es que para que se den esos milagros debe haber una aceptación y una sujeción al cielo, y si no lo hay, no se da ningún milagro. Y eso es bien importante que nosotros lo tengamos en mente. En muchas ocasiones nosotros apelamos a un milagro, a una situación que sabemos que es irreversible y que solamente el cielo puede hacer algo al respecto. Bueno, si nosotros lo queremos de todo corazón, sucede. Pero cuando nosotros ya no se puede, ya está todo hecho, ya no hay forma de revertirlo. Entonces ahí se pierde la oportunidad de que pudiera haber un milagro, un decreto del cielo para que se den cosas positivas y buenas. Los profetas lo hicieron. Recuerdo a la viuda de Naín, cuando llegó el profeta y le dice que le hiciera de comer, y dice, pues nomás tengo poquita harina, poquito aceite, y es lo que íbamos a hacer. Ahorita estaba prendiendo el fuego, le dice, y eso es todo lo que tengo, y después de eso pues ya nos vamos a dejar morir porque ya no tenemos más que comer. Entonces el profeta Eliyahu le dice a la mujer, pues hazme primero a mí. Entonces la mujer, en lugar de protestar y decir, no, pues ¿cómo te voy a hacer a ti si te estoy diciendo que es lo único que tengo y ahorita ya no tenemos más, te lo doy a ti, ya no va a haber para nosotros? No, sino en una manera importante, con sujeción extraordinaria, va y le hace primeramente una torta al profeta. ¿Y qué creen? Ustedes lo saben la historia, que ni se acaba la harina, que ni se acaba el aceite,
y que salió la hambruna y ellos pudieron subsistir sin ningún problema. Y eso no fue un milagro de un día, sino fue un milagro por años para que se manifestara la gloria de Jesús. No cabe duda que esa mujer tenía una gran emuná, y eso se percibe precisamente por la situación que se dio ahí con el profeta. Si la mujer no hubiera tenido emuná, simple y sencillamente hubiera rechazado la petición del profeta, o tal vez Yahweh hubiera dadose la vuelta y se hubiera ido a otro lado, no sé, pero no cabe duda que los caminos del Eterno no son nuestros caminos ni nuestros pensamientos sus pensamientos. No cabe duda que el Eterno tiene una situación muy importante en nuestra vida, y saben que, mis amados, nosotros tenemos que fomentar nuestra fe. Nosotros debemos creerle a Dios, pero no con una fe vacía, sino con una fe que está sustentada en su palabra, que está sustentada en las promesas que Él nos ha dado. Eso es lo más importante. Y créanme que hay muchas situaciones en que nosotros vamos a ir descubriendo que nosotros incluso estamos viviendo milagros, pero muchas veces lo vemos como algo por sentado. Hoy con la epidemia que sufrimos en el mundo, no digamos acá en México, estamos viendo un gran milagro, y el milagro es que tú y yo, tú que me escuchas y yo que estoy aquí, bendito sea el Eterno porque nos tiene con bien. Y ese es un milagro, ¿o no te parece? Este es un milagro. Bendito sea Hashem porque nos guarda. Y qué decir de nuestros sistemas, de nuestro cuerpo, qué decir que aún a pesar de la epidemia y la pandemia y todo aquello, tenemos la provisión del Eterno en nuestra mesa, tenemos pan. Bendito sea Hashem. Mis amados, hay muchos milagros que el Eterno está haciendo con nosotros. Ciertamente recuerden que el Eterno dice que hace salir el sol sobre buenos y malos. Y esto nos habla de que el Eterno no solamente dice, a ver, arrímense los malos porque les voy a dar los buenos. No, sino derrama su bendición para buenos y malos. Y la razón por la cual reciben a veces los malos, los reshaim, es por los sadiquim. Así es que, mis amados, nosotros no debemos dejar tampoco por sentado que no lo merecemos, sino debemos agradecerle al Eterno y vivir una vida que le agrada con emuná, una vida que le confiera al Eterno todo el origen del bien hacia nosotros. Que el Eterno te dé un magnífico día y que crezcas en emuná, mirando y viendo la grandeza del Eterno y no cansándote de honrarle y de bendecirle. Que el Eterno te haga reflexionar en la gran responsabilidad que nos ha dado de conocerle. Shalom, shalom.